Nací y me crié en Oaxaca, en un pueblito tan chiquito que ni aparece en los mapas. La vida aquí siempre había sido un mar de tranquilidad, donde el mayor alboroto era el repique de las campanas de la iglesita los domingos. Pero eso fue antes de aquella noche fatídica, cuando todo cambió. Todavía se me enchina la piel no más de acordarme. Ustedes no tienen ni idea de lo que es vivir en un lugar donde todos se conocen, donde los chismes corren más rápido que el viento y donde una cara nueva es motivo de fiesta. Nuestro pueblito era de esos que el tiempo parecía haber olvidado. Las calles de terracería, las casitas coloridas con sus puertas siempre abiertas, el olor a tortillas en el aire. Era un lugar donde uno podía dejar a los chamacos jugar en la calle sin miedo, donde la palabra de un hombre valía más que cualquier contrato. Yo conocía cada rincón, cada piedra, cada árbol de este lugar. Era mi paraíso particular, ¿saben? Me acuerdo como si fuera ayer del día en que todo empezó a cambiar. El sol ya se estaba metiendo, pintando el cielo de naranja y morado. Un espectáculo del que nunca me cansaba. Estaba sentado en la plaza, echándome una partida de dominó con los compadres de siempre, riéndonos de los mismos chistes de siempre. Fue cuando vi a esa figura acercándose a lo lejos, caminando por el camino polvoriento que llevaba a nuestro pueblito. Al principio no le di mucha importancia. De vez en cuando aparecía algún viajero perdido o un vendedor ambulante. Pero conforme la figura se acercaba, sentí un hueco en el estómago. Había algo diferente en él, algo que no pertenecía a nuestro mundito tranquilo. Alto, flaco, vestido con un traje que parecía costar más que todas las casas de la plaza juntas. Y los ojos, ¡ay, Dios mío! Esos ojos parecían atravesarnos, como si pudieran leer nuestra alma. El juego de dominó se paró en ese momento. Todos nos quedamos mirando, con la boca abierta, mientras el extraño se acercaba. Tenía un andar confiado, casi arrogante, como si fuera el dueño del lugar. Cuando llegó cerca, se quitó el sombrero en un gesto que debería ser educado, pero que me pareció más una burla. «Buenas noches, señores», dijo con una voz que era al mismo tiempo suave y amenazante. «Mi nombre es Arturo, soy un hombre de negocios, estoy de paso». En ese momento sentí como si una nube oscura hubiera cubierto nuestro pueblito. El aire se puso pesado, difícil de respirar. Los demás empezaron a hacer preguntas, ofrecer ayuda, como es costumbre por acá. Pero yo no podía quitarle los ojos de encima a ese hombre. Había algo en él, algo que me revolvía el estómago. Era como si trajera consigo un aura de peligro, de desgracia. Arturo respondió a las preguntas con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Dijo que estaba buscando un lugar para pasar la noche, que había oído hablar de la hospitalidad de nuestro pueblito. Doña Mercedes, siempre servicial, luego se ofreció para hospedarlo en su posada. Mientras lo veía alejarse con ella, no pude evitar sentir que estábamos cometiendo un error terrible. Era como si acabáramos de invitar al lobo a entrar al gallinero. Se instaló en la posada de Doña Mercedes, ese edificio amarillo en la esquina de la plaza. Desde ahí, parecía que tenía una vista privilegiada de todo el pueblito. Y, Dios mío, cómo observaba. Sus ojos estaban en todas partes, siguiendo cada uno de nuestros movimientos como un depredador acechando a su presa. Desde el principio, Arturo empezó a hacer preguntas, muchas preguntas. Al inicio, parecían inocentes. ¿Cuánto tiempo llevaba existiendo el pueblito? ¿Cuáles eran las principales actividades económicas? Ese tipo de cosas. Pero poco a poco, las preguntas se fueron volviendo más específicas. ¿Quiénes eran las familias más antiguas? ¿Quiénes eran los grandes hacendados? ¿Quiénes eran los grandes empresarios del pueblito? Era como si estuviera haciendo un inventario de nuestro pueblito. Me acuerdo de una tarde en particular. Estaba sentado en la cantina de Pepe.
tomándome una chela bien fría para espantar el calor. Cuando Arturo entró, pidió una bebida y empezó a platicar conmigo. «Ay, ¿qué onda, compa?», me dijo con esa sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Soy empresario y ando buscando socios en el pueblito. ¿Sabes con quién puedo hablar?». Sentí un escalofrío en la espalda. ¿Por qué quería saber eso? Traté de cambiar de tema, pero Arturo era insistente. Tenía una manera de hablar que te hacía querer responder, aunque no quisieras. Fue ahí cuando me di cuenta, no estaba haciendo esas preguntas solo a mí. Todos en el pueblito tenían una historia parecida que contar. Era como si estuviera armando un rompecabezas y nosotros éramos las piezas. Por la noche, las pláticas en la plaza eran solo sobre Arturo. Las mujeres cuchicheaban sobre su encanto misterioso. Los hombres desconfiaban de sus intenciones. Yo solo quería que se fuera. La incomodidad que sentí el primer día solo aumentaba. Era como si una nube negra flotara sobre nuestras cabezas, a punto de reventar en cualquier momento. Una noche, ya no aguanté más. Decidí seguir a Arturo. Esperé a que saliera de la posada y lo seguí por las calles oscuras del pueblito. Caminaba despacio, deteniéndose de vez en cuando para mirar las casas. Vi cuando se paró frente a la casa de don José, el hacendado más rico de la región. Arturo se quedó ahí, parado, mirando fijamente la casa por un buen rato. Pasaron los días y Arturo seguía con sus preguntas, sus observaciones. El pueblito entero estaba en alerta. La gente empezó a echarle llave a sus puertas por la noche, cosa que nunca había pasado antes. Se les prohibió a los chamacos jugar en la calle después de que oscureciera. Era como si nos estuviéramos preparando para una tormenta, pero no sabíamos exactamente cuándo o cómo iba a llegar. Una mañana, me desperté con un alboroto en la plaza. Corrí para ver qué estaba pasando y encontré a un grupo de gente reunida frente a la posada. Arturo había desaparecido durante la noche, llevándose consigo algunas cosas de valor de los otros huéspedes. Fue ahí cuando caí en la cuenta. No era un hombre de negocios, era un ladrón, y nosotros, con nuestra hospitalidad y confianza, le habíamos dado exactamente lo que quería, información. Pero algo me decía que eso era solo el principio, que lo peor todavía estaba por venir. La noche en que todo llegó a su punto máximo quedó grabada en mi memoria como si fuera ayer. El aire estaba pesado, sofocante, como si una tormenta estuviera a punto de caer sobre nuestras cabezas. No podía dormir. Esa sensación de que algo terrible estaba por suceder no me dejaba en paz. Fue cuando escuché un ruido que venía de la calle. Mi corazón se aceleró de inmediato. Me levanté de un brinco y fui hasta la ventana. Afuera, la oscuridad era casi total. La luna nueva no ofrecía ninguna luz. Pero aún así, pude distinguir una figura delgada moviéndose entre las sombras. Era él, Arturo. Estaba seguro de eso. Se estaba escabullendo hacia la casa de don José, el más rico del pueblo. Sin pensarlo dos veces, salí corriendo de la casa, todavía en pijama. Mis pies descalzos golpeaban contra el suelo de tierra, levantando polvo. Empecé a gritar pidiendo ayuda, mi voz haciendo eco por las calles vacías. «Ladrón, hay un ladrón en la casa de don José». En cuestión de minutos, parecía que todo el pueblo se había despertado. Las luces se encendían en todas las casas, la gente salía a toda prisa, armada con lo que encontraban a la mano. Cuando llegamos a la casa de don José, la escena que encontramos me va a atormentar por el resto de mi vida. Ahí estaba Arturo, agarrado con las manos en la masa, tratando de forzar la ventana de atrás. Estaba acorralado, como un animal asustado. Por un momento, nadie se movió. Era como si el tiempo se hubiera congelado. Podíamos escuchar la respiración agitada de Arturo, el crujido de la madera bajo sus pies. Entonces, de repente, se volteó hacia nosotros.
Su cara era una máscara de desesperación y furia. Fue en ese momento que soltó aquellas palabras, palabras que me helaron la sangre. No se atrevan a tocarme, tengo un pacto con el diablo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Arturo continuó, su voz temblando de rabia y miedo. Cada uno que me ponga las manos encima va a pagar caro. Les voy a echar una maldición en sus vidas, una por una. Ya vendí mi alma, ya no tengo nada que perder. Sus ojos recorrieron a cada uno de nosotros como si estuviera grabando nuestras caras en su memoria. Me voy a acordar de cada uno de ustedes y todos van a sufrir las consecuencias. Nadie se movió, nadie respiró. Era como si el mismo aire se hubiera vuelto pesado con esa amenaza. ¿Maldición? ¿Pacto con el diablo? Miré alrededor y vi el terror pintado en la cara de todos. Estábamos paralizados, no por el miedo a Arturo en sí, sino por el miedo a lo desconocido, a lo sobrenatural. Aprovechando nuestro shock, Arturo hizo su movimiento. En un abrir y cerrar de ojos, se lanzó hacia adelante, pasando entre nosotros como una sombra. Nadie intentó detenerlo. Era como si sus palabras hubieran creado una barrera invisible a su alrededor. Nos quedamos ahí, inmóviles, escuchando el sonido de sus pasos, alejándose rápidamente por la calle de tierra. Incluso después de que el sonido desapareció, seguimos paralizados. Nadie tuvo ninguna reacción. La sensación era que algo sobrenatural había interceptado cualquier reacción de todos. Lentamente, la gente empezó a mirarse entre sí, como si buscaran en los demás la confirmación de que eso realmente había pasado. De repente, todos empezaron a hablar al mismo tiempo. Algunos querían ir tras Arturo, otros insistían en que era mejor dejarlo ir. Pero yo solo podía pensar en esa amenaza de maldición. ¿Sería posible? Al dejarlo escapar, ¿habíamos sellado el destino de nuestro pueblo? La idea de que cada uno de nosotros podría estar marcado por una maldición demoníaca era demasiado aterradora para soportar. Una semana después de la huida de Arturo, las cosas empezaron a pasar. Primero, fue el ganado de don José que se enfermó misteriosamente. Después, la cosecha de don Pedro se pudrió de la noche a la mañana. La hija más chica de doña Mercedes cayó en cama con una calentura que ningún doctor podía explicar. Era como si la maldición se estuviera manifestando poco a poco, probando sus garras en nosotros. El miedo se convirtió en paranoia. Cualquier cosa mala que pasaba, por más chiquita que fuera, se le echaba la culpa inmediatamente a la maldición de Arturo. Un vaso roto, una torta quemada, una uña enterrada. Todo era culpa de él. La gente empezó a usar amuletos, a colgar símbolos de protección en las puertas. Algunos hasta hablaban de llamar a un padre para exorcizar todo el pueblo. Yo trataba de mantenerme racional, de convencerme de que todo no era más que coincidencia. Al fin y al cabo, las maldiciones no existen, ¿verdad? Pero en la noche, solo con mis pensamientos, no podía evitar el miedo. ¿Y si fuera verdad? ¿Y si Arturo de verdad hubiera hecho un pacto con el diablo? ¿Qué más nos podría pasar? Los meses pasaron, y poco a poco, la vida en el pueblo fue volviendo a la normalidad, o al menos, a una nueva normalidad. La gente todavía hablaba de Arturo en susurros, todavía miraba por encima del hombro de vez en cuando. Pero el terror inicial fue dando lugar a una especie de aceptación resignada. Tal vez la maldición se había cansado de nosotros, o tal vez nunca había existido de verdad. Pero incluso ahora, años después, todavía me agarro pensando en aquella noche, en las palabras de Arturo, en el miedo en sus ojos. ¿De verdad tenía poderes? ¿O será que el verdadero mal estaba en nosotros mismos, en nuestra disposición para creer en lo peor? A veces, cuando el viento sopla fuerte en la noche, casi puedo escuchar su voz, prometiendo venganza. ¿Y sabes qué es lo más aterrador?
Hasta hoy, nadie nunca más supo nada de Arturo. Es como si se hubiera desaparecido en la oscuridad de aquella noche, llevándose consigo los secretos de su supuesta maldición. A veces me agarro mirando hacia el camino que lleva a nuestro pueblo, preguntándome si algún día va a volver. Y si vuelve, ¿qué traerá consigo? ¿Más maldiciones? O tal vez la revelación de que el verdadero mal siempre estuvo dentro de nosotros. Hola, amigos. Me llamo Ignacio y nunca pensé que estaría aquí contando esta historia. Todo empezó hace como 2 años, cuando por fin me decidí a cumplir mi sueño de comprar mi propia casa. Ya estaba harto de pagar renta y quería un lugar que pudiera llamar mío, ¿saben? Entonces empecé a buscar propiedades en la ciudad. Un domingo soleado, decidí darme una vuelta por el barrio antiguo. Las calles con árboles y las casas con encanto siempre me han fascinado. Fue cuando vi esa casa por primera vez. Era una construcción imponente, con un estilo victoriano que resaltaba entre las otras casas. La fachada de ladrillo visto, las ventanas altas y el porche espacioso me dejaron completamente fascinado. Me paré frente al portón de hierro forjado y me quedé admirando cada detalle. Las enredaderas que subían por las paredes le daban un aire romántico, y el jardín, aunque un poco descuidado, tenía potencial para ser hermoso. Vi un letrero de "Se vende", medio escondido entre los arbustos. Mi corazón se aceleró. ¿Sería posible que esta joya estuviera disponible? Sin pensarlo 2 veces, apunté el número de teléfono y llamé en cuanto llegué a casa. Para mi sorpresa, el precio estaba dentro de mi presupuesto. El agente inmobiliario me explicó que la casa llevaba tiempo en venta y que el dueño anterior había bajado el precio para venderla rápido. Pensé que era el destino sonriéndome. Programé una visita para el día siguiente. Al entrar a la casa, quedé aún más encantado. Los cuartos eran espaciosos, con techos altos y acabados en madera, que le daban un encanto especial. Claro, había algunas cosas que arreglar por aquí y por allá, pero nada que una buena remodelación no resolviera. Ya me imaginaba viviendo ahí, recibiendo amigos para cenar y disfrutando las noches en el porche. El proceso de compra fue sorprendentemente rápido. En pocas semanas, ya estaba firmando los papeles y recibiendo las llaves de mi nueva casa. Me acuerdo que estaba radiante, sintiendo que había hecho el mejor negocio de mi vida. Ya no podía esperar para mudarme y empezar esta nueva etapa. En las primeras noches después de la mudanza, estaba agotado de tanto organizar las cosas, pero inmensamente feliz. Me dormía con una sonrisa en la cara, pensando en todos los planes que tenía para el lugar. La casa era silenciosa, y yo apreciaba la tranquilidad después de años viviendo en departamentos ruidosos. Fue solo después de algunas semanas que empecé a notar cosas raras. Al principio, eran pequeños detalles que trataba de ignorar. Un rechinido de puerta por aquí, un objeto fuera de lugar por allá. Nada que no pudiera explicar con lógica. Al fin y al cabo, las casas viejas tienen sus peculiaridades, ¿no? Estaba decidido a disfrutar mi nuevo hogar sin dejarme afectar por miedos infundados. Conforme pasaban los días, las cosas empezaron a ponerse más raras en mi nueva casa. Me acuerdo claramente de la primera vez que pasó algo realmente inexplicable. Era una noche calurosa de verano y estaba acostado en la cama tratando de conciliar el sueño. De repente, escuché un zumbido familiar que venía del pasillo. El ventilador viejo que había dejado en la esquina de la sala estaba prendido. Confundido, me levanté para apagarlo. Al fin y al cabo, estaba seguro de que lo había dejado desconectado. Cuando llegué a la sala, el ventilador giraba a máxima velocidad, como si alguien acabara de prenderlo. Con un escalofrío recorriéndome la espalda, lo apagué y revisé el enchufe. Para mi asombro, estaba desconectado. Volví a la cama
tratando de convencerme a mí mismo de que era solo un cortocircuito raro. Pero las cosas no pararon ahí. La noche siguiente, me desperté de madrugada con la sensación clara de que había alguien en el cuarto. Abrí los ojos lentamente, con el corazón acelerado, y vi una sombra moviéndose por la esquina del cuarto. Cuando prendí la lámpara, no había nadie ahí. Traté de calmarme, diciéndome a mí mismo que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada. Una semana después, tuve una experiencia que me dejó realmente perturbado. Estaba en la cocina preparando la cena cuando sentí algo caliente tocar mi hombro. No era como un toque accidental o una corriente de aire. Era una presión firme, como si una mano me estuviera agarrando. Me volteé bruscamente, pero no había nadie detrás de mí. El frío en mi espalda permaneció por horas. Las noches se volvieron una tortura. Frecuentemente me despertaba con la sensación de que alguien me estaba observando. Lo peor de todo eran las sensaciones físicas. Además del toque en el hombro, empecé a sentir rasguños leves en la espalda o en los brazos cuando estaba durmiendo. Me despertaba con marcas rojas en la piel que desaparecían rápidamente, pero eran lo suficientemente reales para dejarme en pánico. Una vez me desperté en medio de la noche sintiendo como si algo estuviera presionando mi pecho, impidiéndome respirar. Conforme pasaban los días, me sentía cada vez más aislado y aterrorizado en mi propia casa. No podía dormir bien, apenas comía y siempre estaba en estado de alerta. Fue en ese momento que mi hijo Miguel, preocupado por mi estado, decidió hacerme una visita. Él vivía en otra ciudad y no sabía de los eventos extraños que estaba enfrentando. No tuve el valor de contarle, por miedo a que pensara que estaba loco. Miguel llegó un viernes por la noche, trayendo consigo una energía positiva que hacía mucho tiempo no sentía en esa casa. Platicamos, nos reímos y por algunas horas me olvidé completamente de los horrores que había vivido en las últimas semanas. Cuando llegó la hora de dormir, insistí en que se quedara en mi cuarto, diciendo que el cuarto de huéspedes estaba hecho un desastre. En realidad, temía dejarlo solo. A la mañana siguiente, Miguel y yo nos sentamos en la mesa de la cocina a desayunar. Se veía cansado, con ojeras profundas, y le daba vueltas a la taza de café sin realmente tomar. De repente, rompió el silencio tenso que había entre nosotros. «Papá», Miguel empezó con la voz todavía temblorosa, «hay algo que necesito contarte sobre anoche». Hizo una pausa, como si estuviera juntando valor. A medianoche, me desperté de golpe. No sé cómo explicarlo, pero sentí una mano caliente en mi nuca. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda mientras Miguel continuaba. «Fue tan real, papá. Podía sentir el calor de los dedos, la presión suave contra mi piel. Por un momento, me quedé paralizado de miedo, sin poder moverme ni gritar. Miguel se pasó la mano por la cara, como si estuviera reviviendo el momento. Cuando por fin pude voltearme, no había nadie ahí. El cuarto estaba oscuro y silencioso, pero podría jurar que sentí una presencia. Me quedé aterrado, pero traté de convencerme de que solo estaba soñando. Me miró, sus ojos buscando algún tipo de explicación. Pero ahora, a la luz del día, estoy seguro de que no fue un sueño. Fue demasiado real, papá. Sentí esa mano como si fuera de carne y hueso. Mientras escuchaba el relato de Miguel, sentí que se me revolvía el estómago. No era la primera vez que algo así pasaba en la casa, pero sí la primera vez que le afectaba a alguien más que a mí. La culpa me consumió por haber expuesto a mi hijo a lo que sea que estuviera atormentando ese lugar. «Miguel», le dije, tratando de mantener la voz firme, «lo siento mucho. Debí habértelo contado antes, pero han estado pasando cosas raras en esta casa desde que me mudé. No quería creerlo. Traté de ignorarlo, pero ahora
Mi voz se quebró. Mi hijo me miró con una mezcla de miedo y preocupación. Papá, no puedes seguir viviendo aquí. Hay algo muy mal con esta casa. Tenemos que hacer algo al respecto. Asentí lentamente, sabiendo que tenía razón. La casa que yo pensaba que era mi sueño hecho realidad se había convertido en una pesadilla. Y ahora no solo me estaba afectando a mí, sino también a las personas que amaba. Era hora de enfrentar la verdad y buscar ayuda. Tienes razón, hijo, dije finalmente. Voy a buscar a alguien que nos pueda ayudar a entender qué está pasando aquí. Ya no puedo seguir ignorando esto. Después de que Miguel se fue, me quedé decidido a resolver el problema de la casa. Ya no podía vivir con miedo ni poner en riesgo a mi familia. Fue cuando oí hablar de un curandero local, conocido por ser extremadamente sensitivo y tratar casos inexplicables como el mío. El curandero, un señor de apariencia serena llamado Juan, llegó a mi casa una tarde nublada. En cuanto cruzó el umbral de la puerta, se detuvo abruptamente, su cara contorsionándose en una expresión de incomodidad. Sus ojos recorrieron el ambiente, enfocándose en puntos que para mí parecían vacíos. Señor Ignacio, empezó con la voz temblorosa. Esta casa está llena de espíritus malos, almas perdidas. Juan cerró los ojos por un momento, como si se estuviera concentrando intensamente. Cuando los abrió de nuevo, su mirada estaba cargada de tristeza. Puedo ver dos parejas, continuó, señalando diferentes esquinas de la sala. Parecen confundidas, angustiadas, y hay tantos niños. Su voz se quebró en este punto, y pude ver lágrimas formándose en sus ojos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Niños?, pregunté con la voz apenas saliendo. Juan asintió gravemente. Sí, muchos niños. Están por todas partes, algunos llorando, otros solo perdidos. Hizo una pausa, respirando profundo. No sé exactamente qué pasó aquí, señor Ignacio, pero puedo sentir que mucha gente murió en este lugar, probablemente antes incluso de que construyeran esta casa. Mientras Juan caminaba lentamente por la casa, seguía describiendo lo que veía y sentía. En ciertos puntos, se detenía, como si estuviera escuchando voces que yo no podía oír. Hay tanto sufrimiento aquí, murmuró. Tantas almas atrapadas, incapaces de seguir adelante. El curandero entonces se volteó hacia mí, su mirada intensa. Este lugar carga una historia trágica, señor Ignacio. Las energías aquí son muy pesadas, muy negativas. Estos espíritus están atrapados, confundidos, y algunos están enojados. Sentí que se me apretaba el corazón con sus palabras. La idea de que mi casa, que yo imaginaba que sería un nuevo comienzo, estaba en realidad construida sobre tanto sufrimiento, era abrumadora. ¿Qué podemos hacer?, pregunté, desesperado por una solución. Juan suspiró pesadamente. Puedo intentar hacer una limpieza energética, orientar a algunas de estas almas, pero debo advertirle, este es un trabajo difícil y puede que no sea permanente. La historia de este lugar es profunda y dolorosa. Va a llevar tiempo y esfuerzo traer paz a estas almas. Juan empezó el ritual de limpieza con una solemnidad que me hizo sentir aún más nervioso. Prendió velas blancas en cada esquina de la casa. Esparció hierbas que llenaron el aire con un aroma fuerte y reconfortante, y empezó a recitar oraciones en una lengua que yo no reconocía. Después de lo que parecieron horas, Juan finalmente se detuvo. Su cara estaba pálida y cubierta de sudor, y se veía agotado. «Hice lo que pude por hoy, señor Ignacio», dijo, con la voz ronca. «Logré orientar a algunas almas, especialmente las de los niños, para que pudieran seguir adelante. Pero los otros...» Finalmente, Juan habló, su voz cargada de preocupación. «Señor Ignacio, si me permite ser franco, tengo un consejo que darle». «Claro», respondí, ansioso por cualquier orientación.
«Venda la casa», dijo simplemente. Me quedé atónito por un momento. ¿Vender? Pero todo el trabajo que hicimos... Entiendo, Juan me interrumpió amablemente. Y sí, hicimos progreso. Pero esta casa carga una historia muy pesada, una energía que no se va a disipar fácilmente. Puede llevar años, tal vez décadas, para que este lugar encuentre verdadera paz. Sentí que se me hundía el corazón con sus palabras. ¿Y qué hay de las almas atrapadas aquí?, pregunté. No están ligadas al lugar, no a usted, Juan explicó. Continuarán su proceso de liberación, con o sin su presencia. Pero usted, señor Ignacio, usted tiene una elección. Juan hizo una pausa antes de continuar. Si quiere oír mi consejo, es mejor vender la casa. Tendrá mucha más paz en su vida. Encuentre un nuevo hogar, un lugar sin ese peso histórico y energético, un lugar donde pueda realmente descansar y sentirse seguro. Sus palabras me pegaron duro. Una parte de mí quería discutir, insistir en que podíamos seguir intentando. Pero otra parte, una parte cada vez más grande, anhelaba la paz que Juan mencionaba. Piénselo, Juan concluyó. No tome una decisión precipitada, pero recuerde, su paz mental y su bienestar son importantes. A veces, lo mejor que podemos hacer es reconocer cuándo es hora de seguir adelante. Me di cuenta entonces de que Juan tenía razón. Estaba agotado, no solo físicamente, sino emocional y espiritualmente. La idea de seguir con esta lucha diaria por meses o años me parecía cada vez más imposible. Esa noche tomé mi decisión. A la mañana siguiente empecé a buscar agentes inmobiliarios. Sería difícil dejar esta casa atrás, con toda su historia y misterios. Pero la promesa de paz, de noches tranquilas y días sin miedo, era demasiado fuerte para ignorarla. El proceso de venta de la casa fue sorprendentemente rápido. En cuanto puse el anuncio, empecé a recibir llamadas de gente interesada. Parece que la ubicación privilegiada y el estilo arquitectónico único de la casa eran atractivos y irresistibles para muchos compradores potenciales. Para mi gran sorpresa y alivio, recibí una oferta de ellos apenas 3 días después de la primera visita. Y lo más increíble, era una oferta por el precio de mercado, sin ninguna negociación a la baja. No podía creer mi suerte. Después de algunas semanas de búsqueda intensa de una nueva vivienda, llegué a una conclusión sorprendente. No quería comprar otra propiedad. La experiencia con la casa embrujada me había dejado precavido, por decirlo menos. La idea de comprometerme de nuevo con un inmueble, sin saber qué sorpresas podría esconder, me ponía ansioso. Fue entonces que decidí cambiar completamente mi enfoque. En lugar de buscar casas en venta, empecé a buscar departamentos para rentar. La lógica era simple. Si algo salía mal de nuevo, sería mucho más fácil salirme. Después de visitar varios lugares, encontré un departamento que parecía perfecto. Era un edificio moderno, con apenas 5 años de construcción. El departamento estaba en el 10º piso, con una vista panorámica de la ciudad que me encantó de inmediato. Y así, en este departamento rentado en el 10º piso, con vista a una ciudad que nunca duerme, encontré mi verdadero hogar. Un lugar donde los únicos sonidos nocturnos son los de mi propio corazón latiendo tranquilamente, finalmente en paz. Me llamo Sofía, y esto pasó en una de esas noches en que la vida universitaria me chupaba hasta la última gota de energía. Saliendo de la ciudad grande después de un día interminable de estudios, agarré el último camión nocturno de regreso a mi pueblo en México. El silencio del camión era casi reconfortante, roto solo por el sutil ronroneo del motor y el ocasional rechinido de las llantas sobre piedras sueltas en la carretera. Me acurrucaba en el asiento, tratando de encontrar una posición cómoda, mientras observaba el paisaje nocturno desvanecerse por la ventana. El trayecto era largo y monótono, con cada curva revelando solo más oscuridad.
El cansancio empezó a apoderarse de mí, y antes de que me diera cuenta, mis ojos estaban demasiado pesados para mantenerse abiertos. La luminosidad de los postes de luz pasaba en flashes, como breves vistazos de realidad interrumpiendo mis devaneos. El camión, con su constante bamboleo, cantaba una canción de cuna que arrullaba mi agotamiento. De vez en cuando, el chofer, una figura sombría y callada, miraba por el retrovisor como si checara si todos estábamos bien. Yo era una de las pocas pasajeras, o al menos eso pensaba, mientras la sensación de aislamiento se volvía casi palpable. El ritmo hipnótico de la carretera y el vaivén del camión eran casi acogedores, contrastando con el frío que se colaba por las ventanas, envolviéndome en un abrazo helado. Cada kilómetro recorrido parecía alejarme más de la seguridad y la familiaridad de la ciudad, sumergiéndome en una sensación de desamparo. Trataba de distraerme repasando mentalmente las notas del día, pero la calma peculiar de ese viaje me hacía sentir como si estuviera siendo lentamente tragada por una niebla de inquietud. El tiempo se arrastraba, y en algún momento me vi siendo vencida por el sueño. El camión se deslizaba suavemente por la carretera, y mientras el cansancio finalmente me vencía, lo último que registré fue la suave oscilación de las luces pasando por la ventana. Me quedé dormida, sin saber que al despertar mi noche tomaría un rumbo inesperado y aterrador. La carretera, que antes parecía solo una ruta de regreso a casa, estaba a punto de convertirse en el escenario de un encuentro que jamás olvidaría. Me desperté de repente, como si un susurro ahogado en el mismo camión me hubiera arrancado del sueño. Parpadeando repetidamente para alejar la niebla de los sueños, me di cuenta de una presencia a mi lado. Una niña, joven, tal vez de unos 10 años, estaba sentada ahí. Su pelo oscuro caía en cascada sobre sus hombros y mantenía la mirada fija hacia abajo, mirando el piso con una intensidad extraña que me hizo que se me pusiera la piel chinita hasta la médula. Ella permanecía inmóvil, casi como una estatua, sus manos pequeñas reposando sobre su regazo. La postura rígida despertaba en mí una inquietud creciente. Su presencia era como un peso palpable en el aire, y el silencio entre nosotras se volvía ensordecedor. Algo en ella me dejaba desconcertada, como si hubiera algo profundamente mal que todavía no lograba definir. Tratando de alejar la incomodidad, rebusqué en la mochila a mi lado, como si buscara algo importante. El tiempo parecía arrastrarse, cada segundo haciendo eco con la misma intensidad de los brincos del camión en la carretera irregular. Incluso sin intercambiar una palabra, su presencia era un ruido constante en mi mente, exigiendo atención y respuestas que no tenía. Resolví hablarle, tratando de aliviar la tensión creciente. Con una sonrisa vacilante, murmuré un «hola», pero no obtuve respuesta. Su silencio era casi ensordecedor, y esa cabeza baja, negándose a mirarme, solo aumentaba la sensación de que había algo profundamente extraño en su presencia. El camión seguía adelante, indiferente a nosotras dos. El chofer no parecía notar o importarle la escena insólita. Había algo en esa niña que trascendía lo común, un aura que exhalaba misterio y algo perturbador. La incertidumbre mezclada con el miedo me dejaba inquieta. Trataba de convencerme de que ella estaba ahí con alguien, que su presencia era natural, pero cada momento ampliaba lo extraño de la situación. Necesitaba hacer algo, entender qué estaba pasando, pero antes tenía que librarme de esa sensación sofocante de ser observada, aunque fuera por ojos que no se levantaban. La incomodidad era insoportable. Sentí una súbita necesidad de poner alguna distancia entre la niña y yo, aunque fuera solo por una cuestión de autopreservación mental. Me levanté del asiento con un movimiento rápido, casi impensado, buscando un refugio en el otro extremo del camión. Mientras me movía, sentí su mirada invisible todavía fija.
aunque sus ojos siguieran viendo hacia el piso. Encontré un asiento más adelante, donde el ruido del motor parecía atenuar la tensión que pulsaba a mi alrededor. La atmósfera en el camión estaba pesadamente cargada, y no podía alejar la sensación de que algo no estaba bien. Trataba de convencerme de que todo no era más que una coincidencia, tal vez una imaginación demasiado fértil, alimentada por el cansancio. Apoyé la cabeza en la ventana, dejando que el frío del vidrio tratara de calmar mis pensamientos. Fue entonces que, en un vistazo rápido como una pesadilla fugaz, me di cuenta de que la niña estaba nuevamente a mi lado. Mi corazón saltó en mi pecho y una ola de pánico recorrió mi cuerpo. ¿Cómo era posible? Acababa de moverme. Sabía que la había dejado atrás. Ella permanecía en la misma pose, con la mirada baja, pero su presencia era ahora aún más inquietante. El camión, que antes parecía un escape seguro, se transformó en una prisión ambulante de misterios. Estaba atrapada en ese espacio confinado, con algo que desafiaba toda lógica y razón. Cada brinco y rechinido de las llantas era un recordatorio de que no estaba sola y la compañía era aterradora. La necesidad de salir de ahí era abrumadora. El chofer, ajeno o indiferente a lo que pasaba, seguía su ruta sin desviar la mirada de la carretera. Cada intento de racionalizar la situación solo aumentaba mi desesperación. Estaba perdida entre el deseo de entender y la incapacidad de aceptar aquello como real. El miedo de encararla directamente solo era superado por el temor de lo que podría pasar si no lo hacía. Estaba atrapada en ese loop interminable de dudas y miedo, sin saber a ciencia cierta si lograría mantener mi cordura intacta hasta el final del viaje. La presión dentro del camión parecía comprimir mi pecho, haciendo que cada respiración fuera un esfuerzo doloroso. Con una mezcla de pavor y urgencia, me acerqué a la cabina del chofer. Mi corazón latía descontroladamente y mis manos estaban frías y temblorosas cuando pregunté: «¿Vio a la niña? ¿Hay algo mal con ella?» El chofer se volteó hacia mí, su cara marcada por una confusión que solo intensificó mi terror. «¿Cuál niña?», dijo, con una firmeza escalofriante. «Solo estamos tú y yo aquí en el camión desde el principio». Sus palabras resonaron en mi mente, como campanas fúnebres anunciando algo terrible e inexplicable. Un pánico helado se extendió por mi cuerpo, chupando toda la lógica y razón. Mis piernas amenazaron con fallarme, y el mundo a mi alrededor empezó a girar en un torbellino de incertidumbres. Me volteé para mirar el asiento donde había estado la niña, pero ahora solo encontré un vacío que parecía burlarse de mi cordura. La realidad se había desintegrado completamente, dejándome a la deriva en un mar de miedo indescriptible. Quería gritar, correr, hacer cualquier cosa que me despertara de esa pesadilla, pero estaba paralizada, atrapada en una telaraña de terror y confusión. ¿Cómo podía estar sola? Mis recuerdos se estaban desmoronando bajo el peso de lo inexplicable. Volví a mi asiento como un autómata, cada paso más tambaleante que el anterior. El chofer, ajeno o tal vez indiferente a mi estado, mantuvo la mirada fija en la carretera. Al llegar a la seguridad de mi casa, cerré la puerta con llave detrás de mí y me acurruqué en un rincón, pero el alivio no llegó. La niña, la presencia inexplicable, me dejó traumada. Voy a terapia todas las semanas después de lo que pasó. Me llamo Ernesto y hace un tiempo, en uno de esos días que prometían ser rutinarios, me vi envuelto en uno de los episodios más siniestros que he vivido. Todo empezó cuando mi compa Darío me llamó para ayudarle en un jale en su rancho. La tarea era simple: reparar el potrero. Parecía un trabajo fácil, pero desde el principio había algo en el aire. Llegamos tempranito, la neblina todavía cubría el campo, y el silencio solo se rompía por el sonido de nuestros pasos y del viento frío que soplaba.
Nuestro equipo, formado por cuates con experiencia, no se imaginaba lo que estaba por venir en esa mañana aparentemente normal. En cuanto empezamos, nos dimos cuenta de que el lugar tenía un aura diferente. A medida que nos acercábamos al potrero, el olor a tierra húmeda se mezclaba con algo raro en el aire, un olor que no podía identificar. Entonces, durante la inspección, empezamos a encontrar huesos, muchos huesos. Eran restos de animales regados por el suelo, como si los hubieran dejado ahí a propósito. Cada nuevo hueso que encontrábamos hacía que se me helara más la sangre, y la sensación de que algo andaba mal se intensificaba. Yo trataba de concentrarme en el trabajo, pero no podía quitarme la sensación de que nos estaban observando. Era como si las sombras se movieran en las esquinas de mis ojos, siempre fuera de foco. Mientras me esforzaba por ignorar estos pensamientos, noté que Darío estaba más callado de lo normal. Tenía esa expresión en la cara, una mezcla de preocupación y miedo que nunca le había visto antes. Algo en ese lugar nos estaba afectando a todos. Durante un descanso, mientras nos tomábamos un café negro bien caliente para quitarnos el frío, Darío se me acercó y me contó que la noche anterior, mientras estaba en el baño, pensó haber visto algo, una entidad, dijo. La neta me reí al principio, pensando que estaba bromeando, pero la seriedad en sus ojos me hizo tragar saliva. Darío no era de inventar cosas, y su preocupación era palpable. Algo realmente había pasado. Después del café, volvimos al trabajo, pero el ambiente estaba diferente. El silencio parecía más denso, y cualquier sonido fuera de lo común nos ponía en alerta. Fue entonces cuando Darío empezó a sentirse mal. De la nada, se puso pálido y empezó a sudar frío. Parecía que le hubieran chupado la fuerza. Antes de que pudiera preguntarle qué estaba pasando, se desmayó. El pánico se apoderó de nosotros mientras tratábamos de reanimarlo. Llevamos a Darío lo más rápido posible al hospital. El viaje pareció durar una eternidad y el silencio dentro del carro era perturbador. No podía dejar de imaginarme qué le podría haber pasado. Por fin llegamos al hospital y se lo llevaron de volada para atenderlo. Cuando Darío despertó, sus primeras palabras fueron sobre la entidad. Repetía que estaba ahí, que había visto algo maligno. El equipo estaba dividido entre el escepticismo y el miedo, pero todos estábamos de acuerdo en que algo se tenía que hacer. El rancho, que antes era visto como un lugar más de trabajo, ahora lo veíamos con temor. Teníamos que volver, pero esta vez Darío no estaría al mando. Después del incidente con Darío, sentí que la tensión entre nosotros solo aumentaba. El rancho, que antes era nomás otro jale, ahora se había convertido en un enigma macabro que teníamos que resolver. Darío, todavía agüitado, insistió en que nos mantuviéramos lejos, pero su hijo, decidido a no dejar al equipo colgado, resolvió tomar el mando. Empacamos nuestras herramientas y, con el sol apenas asomándose en el horizonte, nos fuimos de regreso a ese lugar inquietante. Llegar al rancho fue como volver a la escena de una pesadilla. El aire parecía más denso, y cada paso hasta el potrero resonaba con una extraña vibra de expectativa y miedo. Con el hijo de Darío al frente, tratábamos de mantener el enfoque en el trabajo, pero lo que fuera que hubiera pasado había dejado una marca en todos nosotros. Las sombras proyectadas por el sol naciente parecían bailar de manera rara, y la impresión de que nos observaban nunca nos dejaba. Mientras empezábamos las reparaciones, una sensación de déjà vu me ponía la piel chinita. Estábamos de vuelta en el punto donde habíamos encontrado los huesos. La imagen de ellos seguía viva en la memoria, y el extraño impulso de mirar por encima del hombro no me dejaba en paz. El silencio, roto solo por el sonido de martillos y sierras, era sofocante. Estábamos juntos, pero el miedo era un compañero constante, susurrando en nuestros oídos. De repente, sin aviso,
Las luces del rancho parpadearon y se apagaron. La oscuridad nos tragó como una ola de puro terror. Fue como si el mismo aire hubiera sido chupado de nuestros pulmones. Por un momento, el silencio fue absoluto, como si el mundo se hubiera detenido. Entonces, como una explosión, el pánico se instaló. Alguien gritó, y fue como si una presa se hubiera reventado. Los gritos hicieron eco por el rancho, mezclándose en una cacofonía de miedo. No podíamos vernos, pero podíamos sentir la desesperación de los demás. El hijo de Darío trataba de gritar instrucciones, pero su voz se perdía en el caos. Entonces pasó. Las luces se prendieron y la entidad se hizo presente. Todos se pusieron como locos corriendo para la calle. Sin pensarlo 2 veces, el equipo empezó a correr hacia la salida, dejando atrás herramientas, planes y cualquier esperanza de terminar el jale. Mientras nos alejábamos del rancho, el sentimiento era de derrota y pavor. Habíamos presenciado algo que sin duda dejaría a muchos traumados. Era una noche fría de invierno cuando todo pasó. Yo, Guillermo, tenía apenas 10 años en ese entonces, pero los recuerdos de ese viaje todavía me ponen la piel chinita hasta hoy. Vivíamos en un pueblito en la sierra, ¿sabes? De esos que solo tienen un camino de terracería conectándolos con el resto del mundo. Pues esa noche tenía que ir hasta el pueblo vecino con mi tío. Él manejaba una troca vieja que hacía el transporte entre las comunidades de la región. Normalmente me encantaban esos viajes. El viento en la cara, las estrellas brillando en el cielo oscuro de la sierra. Pero esta vez fue diferente, muy diferente. La troca de mi tío era de esas bien viejas, con la caja abierta atrás. Como siempre, yo iba sentado allá atrás, mientras él manejaba en la cabina. El camino era todo sinuoso, lleno de curvas cerradas que serpenteaban por la montaña. Conforme íbamos subiendo, el aire se ponía cada vez más helado, cortándome la piel. Me acurruqué en una esquina de la caja, tratando de protegerme del viento. Los árboles al lado del camino parecían sombras espantosas en la oscuridad. De vez en cuando, oía un ruido raro viniendo del monte. Un ulular de búho, el aullido lejano de algún animal. Cada sonido me ponía más nervioso. Ya llevábamos como 2 horas que habíamos salido de la casa. El cielo estaba nublado, sin luna ni estrellas. La única luz venía de los faros débiles de la troca, que apenas alumbraban el camino frente a nosotros. De repente, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Sabes esa sensación de que alguien te está observando? Fue exactamente eso lo que sentí. Miré alrededor, pero no vi nada más que la oscuridad de la noche. Traté de convencerme de que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada. Al fin y al cabo, estaba solo ahí atrás, ¿no? Pero entonces, pasó. En un abrir y cerrar de ojos, ella apareció. Una mujer muy alta, vestida de negro, surgió de la nada en la caja de la troca. Te juro que no había nadie ahí un segundo antes. Me quedé paralizado de miedo, sin poder gritar ni moverme. La mujer era tan alta que su cabeza casi tocaba el techo de la cabina. Su cara estaba oculta por un velo oscuro, pero podía sentir sus ojos fijos en mí. Empezó a acercarse lentamente, los brazos extendidos hacia mí. Sus manos eran pálidas y huesudas, con dedos demasiado largos para lo que sería normal. Mi corazón se aceleró, latiendo tan fuerte que parecía que iba a explotar en mi pecho. Quería gritar, llamar a mi tío, hacer algo, pero mi voz había desaparecido. La mujer se acercó más, inclinándose sobre mí. El olor que venía de ella era horrible, una mezcla de tierra mojada y algo podrido. Sus manos heladas agarraron mis brazos, las uñas largas clavándose en mi piel. Empezó a jalarme hacia ella, como si quisiera tragarme en la oscuridad de su cuerpo. Fue ahí cuando finalmente pude reaccionar. Solté un grito de pavor tan fuerte que debe haber hecho eco por toda la sierra. La troca frenó bruscamente,
derrapando en el camino de tierra. Me golpeé contra el lado de la caja con el impacto. Cerré los ojos por un instante, sintiendo un dolor agudo en el hombro. Cuando los abrí de nuevo, la mujer había desaparecido. Simplemente se esfumó, como si nunca hubiera estado ahí. Mi tío saltó de la cabina, corriendo hacia la caja. «¿Qué pasó, mijo? ¿Qué ocurrió?», preguntaba, preocupado. Pero yo no podía hablar. Solo temblaba y lloraba, señalando el lugar donde había estado la mujer. Mi tío miró alrededor, confundido. No había nadie más que nosotros dos en el camino desierto. Me abrazó fuerte, tratando de calmarme. «Debió ser una pesadilla, Guillermo. Te quedaste dormido y tuviste un mal sueño», decía. Pero yo sabía que no era verdad. Las marcas de sus uñas todavía me ardían en los brazos. El olor podrido aún flotaba en el aire. Aquello había sido real, estaba seguro. Mi tío me llevó a la cabina y seguimos el viaje. Pasé el resto del camino en silencio, mirando asustado la oscuridad allá afuera. Los años pasaron, pero nunca pude olvidar aquella noche en la sierra. Los recuerdos me perseguían, volviendo en pesadillas que me hacían despertar sudando y gritando. Mis papás no entendían qué me había pasado. De un chamaco alegre y despreocupado, me había convertido en un adolescente callado y miedoso. Evitaba salir de casa después de que oscurecía y me negaba a viajar en carro de noche. Nadie creía mi historia de la mujer en la troca. Decían que me lo había imaginado todo, que era cosa de mi cabeza. Pero yo sabía la verdad. Conforme fui creciendo, aprendí a esconder mi miedo. Por fuera, parecía un tipo normal, pero por dentro, ese pavor todavía me consumía. Cada vez que veía a una mujer alta en la calle, mi corazón se aceleraba. Cada sombra en la noche me hacía recordar esa figura siniestra. Trataba de convencerme de que había sido solo una alucinación, un truco de mi mente infantil, pero en el fondo sabía que no era verdad. Aquello había pasado y no tenía ni idea del porqué. Fue solo cuando cumplí 18 años que las cosas empezaron a cambiar. Una tarde de domingo, estaba ayudando a mi papá a arreglar unas cosas viejas en el ático de nuestra casa. Estábamos moviendo cajas empolvadas, separando lo que íbamos a tirar y lo que íbamos a guardar. Fue entonces que encontré una foto vieja, amarillenta por el tiempo. En ella vi a mi papá cuando era niño, sentado en la caja de una troca igualita a la de mi tío. Tenía una sonrisa en la cara, pero sus ojos parecían asustados. «Papá, ¿qué foto es esta?», pregunté, mostrándosela. Mi papá agarró la foto, y en ese mismo instante su cara se puso pálida. Vi sus manos temblar levemente mientras miraba fijamente la imagen. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó con la voz ronca. Señalé la caja vieja de donde había sacado la foto. Mi papá se quedó en silencio por un buen rato, como si estuviera perdido en recuerdos lejanos. Entonces se sentó en una silla vieja, soltó un suspiro pesado y dijo: «Hijo, creo que llegó la hora de contarte algo». Lo que mi papá me reveló esa tarde me dejó en shock. Empezó a hablar de un viaje que hizo cuando tenía más o menos mi edad en la época del incidente. Dijo que iba en una troca, viajando de noche por la sierra cuando algo raro pasó. Mi corazón empezó a latir más fuerte. ¿Sería posible? Mientras mi papá hablaba, sentía un hueco en el estómago. Cada detalle que describía era como un eco de mi propia experiencia. «Era una mujer», dijo, con la voz temblando. «Una mujer muy alta, vestida de negro. Apareció de la nada en la caja de la troca». Me quedé paralizado, escuchando a mi papá contar una historia casi idéntica a la mía. La misma figura siniestra, el mismo terror inexplicable. Dijo que gritó y el chofer se paró, pero cuando voltearon a ver, no había nadie ahí. Nadie nunca le creyó.
Con el tiempo, se convenció de que había sido solo una pesadilla. Hasta el día en que yo conté mi historia. Cuando hablaste de la mujer en la troca, no quise creerlo. Mi papá confesó con lágrimas en los ojos. Pensé que era coincidencia, que habías oído mi historia en algún lado y te habías imaginado lo mismo. Pero ahora, movió la cabeza, pareciendo perdido. Ahora sé que no fue imaginación, ni mía ni tuya. Nos quedamos callados por un buen rato, tratando de procesar todo aquello. ¿Qué significaba esta conexión entre nuestras experiencias? ¿Quién o qué era esa mujer misteriosa? ¿Y por qué se nos había aparecido a los dos? Esa noche, mientras trataba de dormir, 1000 preguntas me daban vueltas en la cabeza. La revelación de mi papá había abierto una puerta a un misterio aún más grande. No sabía si debía sentirme aliviado por no estar solo en esta historia o todavía más asustado. Una cosa era segura. Esa mujer, fuera lo que fuera, era real. Y tal vez, solo tal vez, todavía estuviera allá afuera, esperando a su próxima víctima en los caminos oscuros de la sierra.